¿Qué tal? Buenas tardes mis hermanos, el Señor les bendiga y pues bueno, sean bienvenidos a este nuestro último discipulado, pero del año 2021, porque sabemos que mientras que vivamos vamos a estar siendo discipulados todos los días, ¿ok? Y bueno, el día de hoy el discipulado lleva por nombre el orden de todas las cosas. Y este tema viene en relación con lo que se vio en Reforma Apostólica. El Señor en Reforma Apostólica nos estuvo hablando mucho acerca del orden, ¿verdad? Espero que ya hayan visto Reforma Apostólica, porque así con este discipulado vamos todavía a robustecer mayormente lo que el Señor nos habló el día lunes. Y bueno, para dar inicio, vamos a las preguntas a reflexionar. Y ahí ustedes en casa, al momento en que yo esté dando o haciendo las preguntas, ustedes las pueden ir contestando, pero les pido de favor que me manden sus respuestas de las 3 preguntas que hoy se van a hacer, de las preguntas a reflexionar, me las envíen a mi WhatsApp personal y me pongan a ustedes las respuestas, o en su caso mensaje de voz donde me den la respuesta de cada una de las preguntas que hoy vamos a hacer. La primera pregunta es: ¿crees que es importante el orden? ¿Ustedes qué creen? ¿Será importante el orden? La pregunta número 2 es: ¿cuál es la base que tú consideras para el orden? Y hay que comentarlo. Una vez más, para ustedes, para ti, mi hermano, mi hermana, ¿cuál es la base que tú consideras para el orden? La pregunta número 3: ¿cuál es tu actitud cuando tienes que ordenarte en algo? Sí, ¿cuál es tu actitud cuando tú te tienes que ordenar en algo, aún por pequeño que pudiera ser? Y hoy vamos a ver por qué se hace esta aclaración. Dice, aún por pequeño que pudiera ser en lo que tú te tengas que ordenar. Y bueno, aquí quiero comentarles algo o poner un ejemplo. ¿Verdad que muchas personas no le ponen importancia a la puntualidad? Que cuando dicen que van a llegar a una hora, o por lo menos también les dicen a qué horas tienen que llegar, por lo general no llegan puntuales. Ahí hay un desorden. Entonces, ¿cuál es tu actitud? Primero tienes que reconocer en qué debes de poner orden. Y en segunda, ¿cuál es tu actitud cuando te tienes que ordenar en algún punto? Y hago mención de esto porque creo que es muy común hoy en día que la mayor parte de las personas son impuntuales y desgraciadamente se ve como algo tan normal. Ya sabemos, yo mejor voy a llegar 15 minutos más tarde porque ya sé que, por decirlo, Connie llega siempre tarde. Cuando eso no es un orden, eso no es lo correcto. ¿Ok, mis hermanos? Entonces, aún en eso tan pequeño que parece tan normal hoy en día, eso es un desorden y eso debe de ser quitado en nuestras vidas. Y ya en algunos discipulados, algunas otras enseñanzas hemos sido corregidos en esto, ¿verdad? Pero si hoy tú todavía no te has corregido en este punto, pues bueno, hoy el Señor nos va a hablar, digo, no en este punto, sino en todo lo que pueda haber desorden en nuestra vida, ¿ok? Bueno, nuestro texto a memorizar, véanse qué hermoso. Lo encontramos en Mateos 22, 29, y esta versión que viene en el material que les envié es la versión Message. Esta versión es una versión en inglés que obviamente está traducida, pero que en algunos versículos la verdad es muy muy clara y muy contundente. Y nos dice Mateo 22, 29. Jesús respondió: estás equivocado por 2 razones. No conoces las escrituras y no sabes cómo obra Dios. Al decir no sabes cómo obra Dios es no sabes cómo trabaja Dios. Una vez más, dice, Jesús respondió: estás equivocado por 2 razones. No conoces las escrituras
y no sabes cómo trabaja Dios. Mateo 22, 29. Y aquí es muy clara la escritura. ¿Por qué vivimos en forma equivocada? Porque a veces hacemos las cosas equivocadamente. Tan fácil, porque no conocemos las escrituras, es decir, no inquirimos, no nos metemos a estar leyendo, pero no nada más leyendo, sino que conociendo, estar inquiriendo en las escrituras, ¿sí? Entonces, como no conozco lo que dice la palabra de Dios allí, entonces en un momento dado me equivoco, ¿sí? En un momento dado llego a cometer errores, ¿sí? Hay desorden, podría decirse también, pero también por no saber cómo trabaja Dios, también puedo equivocarme. Y esto aquí les podría poner el ejemplo de cuando nos desesperamos porque queremos que las cosas se hagan a nuestro tiempo. Pero los que conocemos a Dios y sabemos cómo trabaja, sabemos que sus tiempos no son nuestros tiempos. O más bien, mis tiempos no son los tiempos del Señor. Cuando nosotros conocemos a Dios, mis tiempos van a ser los tiempos de Dios, porque yo entiendo que Él no se equivoca. Pero para saber esto, obviamente tengo que conocer la escritura, conocer lo que dice la palabra, porque al momento que nosotros vamos a las escrituras, profundizamos en ellas, meditamos, como decía el salmista David, que para él era una delicia, que le gustaba meditar noche y día en la palabra de Dios. Pero pues nosotros ni de día, ni de noche, ni al mediodía. Entonces, ¿cómo vamos a saber cómo trabaja Dios? ¿Cómo vamos a saber qué dice Dios respecto de determinadas cosas? Y en la escritura, mis hermanos, está absolutamente todo, porque ahí nos dice cómo debemos de ser, cómo debemos de actuar, no en una sola área o en un solo tema, sino en toda nuestra manera de vivir, porque es un estilo de vida. Entonces, de tal manera que nosotros como hijos de Dios no tenemos excusa ya para no estar haciendo las cosas correctamente, porque un padre que nos está llevando, podría decirse, educando con amor, es un padre que es la sabiduría. Y si yo me dejo guiar por la sabiduría, ¿qué va a pasar? Pues simplemente voy a ser sabio, no voy a cometer equivocaciones. Por eso aquí el versículo dice: estás equivocado por dos razones. No conoces las escrituras y no sabes cómo trabaja Dios. Desde aquí el Señor metiéndonos al orden, ¿verdad? Bueno, vamos al contenido de la lección y nos dice el concepto de orden. Dice que es manera de estar colocadas las cosas o personas según un determinado criterio o norma. Funcionamiento correcto de algo. Fíjense, funcionamiento correcto de algo. Si estamos hablando que es un funcionamiento correcto, quiere decir que ¿qué? Que no hay equivocación. ¿Y cuándo no va a haber equivocación, mis hermanos? Cuando nosotros conocemos las escrituras y cuando sabemos cómo trabaja Dios. Obviamente, este es el sentido contrario de lo que dice el versículo, ¿verdad? Que hay error o hay equivocación por no conocer las escrituras y cómo trabaja Dios. Y aquí nos dice que el orden es el funcionamiento correcto. O sea, no equívoco de algo. Es cuando yo estoy sabiendo qué dice la escritura y cómo trabaja Dios. Por eso no hay lugar a dudas, por eso no hay equivocación alguna, y por eso yo estoy funcionando o estoy actuando correctamente en todo. Y aquí también nos dice: desorden es igual a confusión, a disensión. La disensión es cuando hay disolución,
cuando hay discordia, cuando hay disputa. Eso es lo que quiere decir también disensión. Entonces, donde hay desorden, mis hermanos, va a haber confusión. Donde hay desorden va a haber problemas, va a haber disolución, ¿verdad? Que vemos afectadas a veces muchas relaciones debido a ese desorden. Y eso es lo que nos lleva cuando nosotros no conocemos y actuamos equivocadamente. Amén. Bueno, dice que es importante, que importante es ver cómo nos revela la Escritura la naturaleza de nuestro Dios. Y nosotros podemos ir a la Escritura y desde el inicio, desde Génesis, podemos ver la naturaleza de Dios, mis hermanos. Y van a decir, sí, pues yo ya sé que es todopoderoso, que Él creó el mundo, etcétera. Sí, pero todavía hay más allá, porque ciertamente creó al mundo, pero recordemos los primeros versículos de la Escritura en Génesis, ¿verdad? Que estaba la tierra, pero decía que en desorden, ¿sí? El Espíritu de Dios dice que andaba por la tierra, por la faz de la tierra, pero que vio que había desorden. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Empezó a establecer orden y empezó a decir, sepárese el agua de la tierra, ¿verdad? A que haya día, que haya noche. Y vemos cómo Él empezó, ¿qué? A ordenar todo aquello que estaba como desordenado. Esto nos habla de una naturaleza de Dios, pero una naturaleza de orden, no de desorden, y una naturaleza de un orden desde el inicio, que no lo deja pasar, porque muchas veces podemos ver, ay, sí, está desordenado esto, mañana, pasado, o a veces cuántas veces nuestra vida está llena de desorden, o hay desorden. Y siempre, y más ahorita en estas fechas, ¿verdad? Ahora en Año Nuevo mi propósito es hacer esto, es hacer aquello, voy a cambiar esto. Y estamos esperando otro inicio de otro año para poder hacer o meter orden en algo o en nuestras vidas. Cuando todos los días es la oportunidad perfecta para estar ordenando nuestra vida. No es necesario que se acabe un año y que empiece otro. Mejor cuando se acabe este día, yo ya quité de mi vida lo que hay de desorden y empiezo un nuevo día ya ordenada. El Señor no esperó, ¿verdad? No dijo, hay por ahí mañana, no, en el momento, porque su naturaleza es de orden, es de perfección. Y tú y yo tenemos su misma naturaleza, por eso en ti y en mí no puede haber desorden en ningún área de nuestra vida. Amén. Bueno, nos sigue diciendo que al ver cómo la Escritura nos revela la naturaleza de nuestro Dios, esto nos sirve para darnos cuenta cómo esa misma naturaleza es también en nosotros para ser así de la misma manera. Es decir, nosotros de inmediato tenemos que estar metiendo orden donde nosotros nos demos cuenta que hay desorden. El Señor vio que en la tierra había desorden, de inmediato ordenó. ¿Qué hay de desorden en tu vida? ¿Ya lo ordenaste? Porque tú y yo tenemos la naturaleza de Dios, eso recordémoslo. Entonces, si tenemos su naturaleza, es de inmediato el estar ordenando lo que esté en desorden en nuestra vida. Amén. Bueno, dice también que a Dios no le agradan los desórdenes, le gusta la armonía, es decir, que esté todo ordenado. En 1 Corintios 14:33, ¿sí? Ahí podemos ver esta situación. Y nos dice, por esto cada uno de nosotros podemos ver en Génesis 1 que la tierra estaba en total desorden, pero esa no es la naturaleza de Dios ni el ambiente donde Él puede estar, y por eso nos muestra que de inmediato expresó lo que nosotros también debemos de expresar: orden en todas las cosas. Y así cada día nos muestra cómo terminaba de hacer bien las cosas. Lo acabamos de mencionar, ¿verdad? Vio que había desorden y dice la Escritura que Él se puso a trabajar y de inmediato
empezó a establecer el orden en la tierra. ¿Y cómo la dejó? Preciosa, bien, porque hay otra porción de la escritura ahí mismo en Génesis que dice, y vio Dios que lo que había creado era bueno. O sea, se dio cuenta que lo que se había hecho era perfecto, ¿sí? Era bueno. Pero cuando lo hizo de una sola vez, nos vemos en la escritura que dijo, ay, me equivoqué aquí, no, así no me gusta, ahora lo voy a hacer de esta forma, ¿sí? Y vimos que fue en unos días que él fue que puso orden en todo el desorden que había. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que hoy el Señor está demandando de nosotros, que nos demos cuenta, mis hermanos, dónde hay desorden en nuestra vida, que en qué parte, en qué áreas de nuestra vida, a lo mejor, y como decía el inicio, ¿verdad?, de la lección, aún por pequeñas que pudieran ser las cosas en las que hay desorden. ¿Tienes desorden inclusive alimenticio? ¿Tienes desorden en tus horarios? Llámese por la puntualidad o llámese para tomar también inclusive tus medicamentos. ¿Tienes un desorden financiero? ¿Por qué no decirlo también que eso ya no debe de existir entre nosotros? Pero tienes un desorden emocional, ¿verdad? Que hoy vemos que es tan natural y todos lo justifican, que a veces los caballeros tienen dos amores, supuestamente, ¿verdad? Que tienen su esposa en casa y aparte su novia por afuera de la casa. ¿Eso acaso será orden? ¿Cuántas veces se da así? Y no podemos decir que no, también se da en la mujer. Y son temas que son reales, que existen, que si tal vez no existen en nosotros porque conocemos de Dios, qué bueno. Pero si llegase a darse el caso, hay que quitarlos, mis hermanos, porque a Dios no le gusta el desorden. Y Dios es un Dios de orden y tú y yo tenemos su naturaleza, por lo tanto debe de haber orden. ¿Hay orden en relación con tus hijos? Y esto quiere decir no que nada más los mandes, no, sino que también los trates con respeto. Pero también dentro de este orden es de que a la edad que tienen ya sean responsables de acuerdo a la edad. Yo no le puedo exigir a mi hijo de 3 años que se haga de comer, que cuide a su hermanito recién nacido. Eso no. Pero ¿qué hay de aquellos hijos que a lo mejor ya tienen 25, 27 años y siguen viviendo con los papás? Y bueno, pudiera ser que momentáneamente, porque a lo mejor están estudiando y todo, pero ya a esa edad, mis hermanos, ya no es tiempo para que un hijo esté, discúlpenme la expresión, de mantenido con nosotros. Porque si vive en la casa ya tiene que cooperar con el agua, con la luz, con el internet que gasta, con todo. Y si pagamos renta también le tiene que entrar a la renta. Eso sí vive en casa, pero a esa edad ya no tiene un hijo por qué estar viviendo con nosotros. Eso también es desorden. Y yo sé que esto les puede sonar muy fuerte, pero si ustedes consideran que es muy fuerte y que pudiera estar fuera del lugar lo que yo les estoy diciendo, yo los invito, y si no es que les conmino, que vayan a las escrituras y a la luz de la palabra de Dios, que es la verdad absoluta, vean lo que yo les estoy diciendo y corrijámonos. Y eso también me atañe a mí. ¿Qué tanto desorden hay en tu vida? Muchas veces decimos, es que no me alcanza. Y ahora vamos al área de las finanzas. Pues no te alcanza porque hay desorden. Hay desorden porque no has puesto límites. Hay desorden porque a lo mejor gastas más de lo que realmente ganas. Hay desorden porque gastamos a veces, mis hermanos, en cosas que no son necesarias. Es que estaba de oferta. Pues sí, pero si no lo necesitas o no es urgente, o sea, simplemente es algo que vas a comprar porque está en oferta, pero ahí lo vas a tener arrumbado o guardado. Entonces, ¿para qué gastas ese dinero? Y eso sí es gastar, no es invertir. Entonces, como eso, mis hermanos, muchas cosas. ¿Qué tan ordenado soy en mi trabajo?
en el espacio que yo tengo para trabajar hay orden o los papeles los tengo regados. Si tengo un taller, mis herramientas a veces no sé ni dónde está el desarmador porque precisamente tengo un desorden. Entonces, eso es desorden. Y hasta en esas mínimas cosas o que cosas que el mundo no le da importancia, recordemos que nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros pertenecemos al reino de Dios y en el reino de Dios es un reino de orden. Amén. Entonces, hoy el Señor es a lo que nos está llamando, a que ordenemos nuestra vida desde lo más chiquito que pudiéramos nosotros considerar hasta en lo más grande. Pero también, ¿cuál es nuestra actitud? Recordemos como decía la pregunta, reflexionar. Cuando yo tengo que ordenar, ¿cuál es mi actitud? ¿Me enojo, me enfado, me choco? Dejo para mañana las cosas o para otro día, o espero el próximo año para que empezar con el año supuestamente esa nueva actitud, o ya vivir ordenadamente. Entonces, el Señor, recordemos que no dejó para después. En el momento que vio el desorden, en ese momento ordenó, no lo dejó pasar. Amén. Bueno, nos sigue diciendo aquí también que es importante, fíjense, que nosotros consideremos como la autoridad máxima en todo a nuestro Dios. Como dice, que es importante que nosotros consideremos como la autoridad máxima en todo a nuestro Dios. No en algunas cosas, ¿qué es todo? Pues todo es todo, no queda excluido absolutamente nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios es, ¿sí?, la autoridad en mí, pero en todas las cosas, porque muchas veces dicen, sí, yo reconozco y yo hago lo que Dios dice, pero con mi familia que no se meta, con mis finanzas que no se meta, con mi trabajo no, en esto sí le hago caso a Dios, pero no, en mi trabajo no, porque no sabe cómo es mi jefe, o no sabe cómo son los clientes, o lo que ustedes gusten y manden. No, aquí nos está diciendo que Él es la autoridad máxima en todo. Pero lo mejor, y eso, ojo, muy importante, dice que nosotros consideremos como la autoridad máxima en todo a nuestro Dios. Habla de una actitud, de un accionar por parte de nosotros, porque ciertamente Dios es la máxima autoridad, Él es el dueño de todo y nada pasa si no es conforme a la voluntad de Dios. Sí, Dios es el que decide, Dios es todo, Él es el todopoderoso, Él es el Rey, Él es el Señor. Pero aquí nos está diciendo que es importante que nosotros lo consideremos, es decir, que actúe de acuerdo a eso, porque Él lo puede ser y Él lo es el Todopoderoso y es el Señor. Pero si Connie no toma en consideración eso, sí, es Dios, sí, el Todopoderoso y nada más lo hablo, pero yo con mi estilo de vida, porque no he hecho mía esa verdad de que Dios es el todo, simplemente voy a actuar a como yo quiero. ¿Por qué? Porque realmente nada más estoy diciendo de labios que Él es el Señor, que Él lo es todo, ¿sí? Que Él es la máxima autoridad, pero nada más lo digo, mas no lo reconozco porque finalmente esa autoridad yo no la reconozco, no le hago caso o la ignoro. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo como yo quiera. Entonces, si yo hago como yo quiero, conforme a mi voluntad, conforme a mi gusto, conforme a mis necesidades, entonces quiere decir que la autoridad de Connie es ella misma, no es Dios. Pero cuando yo hago en todas las áreas de mi vida como Dios dice que se tiene que hacer, ahí es cuando yo lo estoy considerando como mi autoridad. Hasta cuando yo hago como Él dice. Por eso aquí tan importante nos dice que nosotros consideremos a Dios como la autoridad máxima. Soy yo la que lo tengo que
que entender y soy yo la que lo tengo que poner por obra, ¿sí? Y aquí lo dice, ¿y esto para qué es? Para que así sea su palabra, nuestra medida en todo lo que hay que ordenarnos. Hace un momento yo les ponía ciertos ejemplos, ¿verdad? Cómo estamos, qué es lo que tenemos que ordenar, a lo mejor la puntualidad, a lo mejor ordenarnos en finanzas, en el ser mejores o buenos administradores de nuestros ingresos. Eso incluye inclusive a darle a Dios lo que le pertenece, al que pues si no hay necesidad de comprar algo, pues también no lo compre. Pusimos varios ejemplos, ¿verdad? Pero esto, ¿cómo vamos a saber si nosotros estamos haciendo bien o haciendo mal? Como aquí nos los habla hoy el Señor, porque vamos a ver nuestro actuar o vamos a evaluar nuestro actuar, ¿sí? A la luz de la palabra. Por eso aquí nos dice que sea su palabra nuestra medida en todo en lo que hay que ordenarnos. Si el Señor nos habla de puntualidad, voy a la luz de la palabra, a las escrituras y veo que Dios siempre fue puntual, no llegó después y no llegó antes, llegó cuando tenía que llegar. Entonces eso es puntualidad. Entonces si yo eso no lo estoy haciendo, pues lo tengo que corregir. Pero ¿cómo voy a saber qué debo de corregir en mi vida si no voy a las escrituras? Recordemos Mateo 22-29, ¿sí? No conocen las escrituras, dice el Señor, están equivocados porque no conocen las escrituras y no saben cómo trabaja Dios. Entonces, para poder hacer, para poder ordenar, tenemos que entender, mis hermanos, y considerar que Dios es la autoridad máxima. Y eso es decir, es la autoridad máxima en mí. Pero también para saberlo tengo que ir a la luz de la palabra para darme cuenta qué es lo que dice Dios, que cómo se deben de hacer las cosas, qué debo de hacer y qué no debo de hacer, para que así entonces yo ya empiece a ordenar mi vida. Dice la escritura, no mentirás, ¿sí? Él aborrece a los mentirosos. Tú dices las típicas mentiras piadosas. El Señor, si vemos la escritura, el Señor en ningún momento habla de mentiras piadosas. Para Él la mentira es la mentira y de acuerdo a la palabra de Dios, para Él tanto peca un asesino, un violador como un mentiroso. Fíjense ustedes qué tremendo, por si no lo sabían. Entonces para él es igual un mentiroso. Ay, no, mi hermana, ¿cómo? Pero si yo nunca he matado, nunca he violado, no he robado. Y pues esa mentirita la dije por no hacer mal, hacer sentir mal a mi amiga, a mi amigo, ¿sí? O a quien sea. Eso es en el mundo. En el reino de Dios y conforme a la palabra de Dios, Él habla de pecado. Y para Él la mentira es pecado. No hay pecados grandes, no hay pecados chiquitos, menos importantes o importantes. Dios habla de pecado en general. Y tan es pecador un mentiroso como un asesino, un violador, lo más grande que ustedes puedan calificar algo. Para él es igual. Qué fuerte, ¿verdad? Y si no lo sabíamos, que hoy también esto que el Señor nos revela y a través de lo que estamos hablando, pero obviamente de acuerdo a la palabra del Señor, porque es el Dios el que hoy nos habla. Yo solamente soy un instrumento de Él, ¿sí? Recapitulemos, arrepintámonos de todo aquello que hemos estado haciendo mal y volvámonos al camino, ¿sí? Y empecemos como hoy el Señor nos los está diciendo, volvámonos al orden y quitemos en nosotros todo aquello que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, mis hermanos. Fuerte lo que les dije el día de hoy, pero así es. Cuán importante es conocer la Escritura, es conocer la palabra del Señor para que de acuerdo a su palabra, así hagamos. Y ahí vamos a demostrar que sabemos lo que dicen las Escrituras, las conocemos, pero también conocemos cómo trabaja Dios. Y vamos a ver el obrar de Dios en nuestras vidas,
porque vamos a través de esto, vamos a irnos perfeccionando, Señor, y hermanos, y la imagen del Señor Jesucristo va a ir siendo aún más formada en cada uno de nosotros. Recordemos, pueden decir, es que yo no soy discipulador, la discipuladora es Connie. Todos somos discipuladores, porque todos tenemos personas que viven con nosotros o conviven con nosotros y nos ven, ¿verdad? Que nos conocen por algunas características, puede ser que por alegres, enojones o muy serios, por varias cosas, por muy trabajadores, etcétera, por muy propios, tantas cosas por las que nos pueden conocer, porque se dan cuenta a través de nuestras acciones. Pues que nuestras acciones reflejen quién es el que me gobierna, que cada vez que cualquiera de ustedes los vean o a mí, puedan ver a Cristo, a quien le pertenecemos. Amén. Bueno, entonces, una vez más, es importante que nosotros consideremos como la autoridad máxima en todo a nuestro Dios, para que así su palabra, ¿sí?, para que así sea su palabra nuestra medida en todo lo que hay que ordenarnos. Dice, algo tan claro que si lo aplicamos nos ordenará, y es lo que nos manda el Señor, a ordenarnos, pero para podernos ordenar correctamente, porque no es de acuerdo al orden del mundo, es de acuerdo al orden de Dios, porque Dios es la verdad y es la sabiduría, mis hermanos, ¿ok? Entonces, dice, algo tan claro que si lo aplicamos nos ordenará, y es lo que nos está mandando el Señor. Esto lo vamos a encontrar tan fácil, mis hermanos, y es palpable en Mateo 6:33, que dice, buscar primeramente el gobierno de Dios y su justicia. Y nos dice que de ahí todo lo demás será añadido. Y todo lo demás es todo. Casa, vestido, familia, trabajo, relaciones personales, finanzas, todo. Pero dice, primero buscad el reino de Dios y su justicia. Primeramente buscad, lo mismo es el gobierno de Dios, su gobierno, su reino. ¿Por qué? Porque tengo que estar haciendo como Él dice. Y una vez que yo hago como Él dice, miren, toditas las cosas fluyen. ¿Por qué la gente a veces se complica tanto la existencia? ¿Qué haré? ¿Qué decisión tomaré? ¿A dónde voy? ¿Qué será que mejor que lo que haga? Pues no saben cómo vivir, qué hacer ni demás, porque pues no conocen a Dios o no quieren obedecer a Dios. O sea, nosotros tenemos la vida tan fácil, hermanos, sin mayor complicación, porque es Dios el que nos dirige. Si nosotros hacemos lo que dice Dios, miren, Él es el que nos guía y nos dice, no, por aquí no, te vas por este otro lado. Ahora dale para la derecha, ahora ve para hacia arriba. Él nos va dirigiendo, no tenemos ni por qué complicarnos. Y aparte, el camino de Dios es perfecto para nosotros. Y Él siempre nos va a llevar a cosas buenas, nunca a cosas malas. Ay, pero es que usted no sabe cómo me ha ido. Pues sí, si a lo mejor le ha ido mal, pues ha sido porque ha caminado de acuerdo como usted quiere, no como Dios dice. Ciertamente, y eso también lo dijo Jesús, en el mundo hallaréis aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Vamos a tener tribulaciones, momentos difíciles y todos los vamos a pasar, porque Jesús también los pasó. Él fue vituperado, él fue, lo querían matar, bueno, lo difamaban, o sea, y nosotros no vivimos ni la milésima parte de lo que él vivió, pues, sí. Pero él también lo padeció, entonces como que quién somos nosotros para no pasarlo. Entonces, pero Cristo nos dio ejemplo, y eso no lo sacó para vivir en desorden y de acuerdo al mundo. Entonces, mis hermanos, es primero buscar el reino de Dios. Una vez que nosotros estamos ahí colocados, Dios se encarga de dirigir nuestra vida, y sabemos que a donde Él nos lleva es un lugar
seguro, que es de acuerdo a su voluntad, y recordemos lo que dice la palabra de Dios, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, si su voluntad es así, ¿podré correr algún peligro? ¿Tú podrás correr algún peligro? No, te va a llevar a un lugar seguro y a donde estés bien tú y toda tu familia. Amén. Bueno, ya vamos terminando. Nos dice también que ahí se establece orden en el hogar. El esposo sujeto a Cristo y la esposa al esposo. El cómo debe de ser el trato del empleado para con los superiores, etcétera. Y todo esto lo encontramos en la Escritura. Por eso dice, buscad primero el reino o el gobierno de Dios y su justicia. Porque ahí, en el reino de Dios y ese reino, pero ¿cómo sé cómo se vive en el reino de Dios? Vea las Escrituras. Allí está. Las Escrituras es nuestra constitución. Ahí nos dice cómo debemos de vivir. Y Él es el que nos dice cómo debe ser el esposo con la esposa para con el esposo, cómo debe de ser un trabajador con su jefe, cómo debe de ser un jefe con su empleado, ¿sí? Entonces ahí está todo, todas las áreas de nuestra vida, ahí están contempladas. Pero a veces no sabemos qué hacer porque no conocemos las Escrituras. Y nos desesperamos y a veces llegamos a ser violentos con Dios porque no sabemos cómo trabaja. ¿Ok? También nos va diciendo, por eso nos recuerda que tenemos que conocer cada uno de nosotros la Escritura, meditar en ella, accionarla en nuestras vidas, o sea, vivir conforme lo que ahí nos dice. No vamos a poder vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, y Él quiere que vivamos bien. La Escritura también dice, hijo mío, yo deseo que seas prosperado en todo. Fíjense, en todo, así como prospera tu alma. Y si ustedes se han dado cuenta, les comento y les digo, la Escritura dice, pero ¿cómo sé qué es lo que dice la Escritura? Porque voy a ella, mis hermanos. Pero si nosotros no vamos a ella, no vamos a saber qué es lo que dice. Y por eso también vivimos a veces con temores, por eso vivimos desordenadamente. El temor también es un desorden, porque si hubiera orden en mi vida no tendría miedo, así de fácil. ¿Verdad que un mentiroso tiene miedo que lo descubran? Desorden. ¿Verdad que un infiel tiene miedo que lo descubra? Desorden. Porque no conoce la Escritura. ¿Se dan cuenta? A veces hasta la impuntualidad. Ay, ojalá no haya llegado antes que yo para que no se dé cuenta que llegué tarde. Desorden. Temor. Cómo el desorden nos lleva a experimentar cosas que no son de Dios. Amén. ¿Y todo por qué? Porque no conocemos lo que dice la Escritura, no conocemos la Constitución, las leyes del reino al cual tú y yo pertenecemos. Qué fuerte, ¿verdad? Pero qué hermoso, porque hoy el Señor nos los está recordando y Él es un Dios de amor y nos los dice para que nos arrepintamos, mis hermanos, y nos volvamos a Él. ¿Ok? Bueno. Ya por último nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Esto lo encontramos en Isaías 1:18. Atendamos, nos dice aquí el Señor, rápidamente lo que el Padre Celestial nos habla hoy. No dejemos pasar más tiempo y exponiéndonos al devorador. Somos sabios en obedecer a nuestro Creador. Recordemos que Proverbios eso también nos los dice, están en el primer capítulo. El principio de toda sabiduría es el temor a Jehová, y no temor de miedo, es decir, el respeto, la obediencia a Dios. Principio de la sabiduría es obedecerle a Dios. ¿Quieres ser sabio? Obedece a Dios y vas a ver que vas a sobresalir y la gente se va a admirar de decir, cuánta sabiduría hay en Gastón, cuánta sabiduría hay en Max, en Lulú, en Aide, en Irene, en todos y cada uno de los que pertenecemos a este grupo de comunión familiar, o cualquiera más bien que obedece a Dios.
Porque recordemos, no porque oigamos un servicio, no porque estemos en un discipulado, un adiestramiento, quiere decir que seamos sabios. Porque podemos oír, sin embargo, no podríamos estar no ejecutando. Y entonces todavía estamos peor de no ser sabios. Porque estamos menospreciando la palabra y la enseñanza del Señor, porque no la aplicamos. Pero si quiero ser sabio, yo voy a aplicar lo que Dios dice en su palabra y voy a estar aplicando todo lo que Dios me habla a través de las diferentes herramientas, reforma apostólica, adiestramiento, discipulado y los cultos. Amén, mis hermanos. Entonces, hoy el Señor habla muy contundente, pero nos habla porque nos ama, porque quiere que nosotros estemos bien y que estemos haciendo como Él dice, para que vivamos tranquilamente, reposadamente, pero sobre todo expresándole, porque cuando nosotros hacemos como Él dice, vamos a ser sabios. Y esa sabiduría no solamente la van a poder ver cualquier otro hermano de la iglesia, no, esa sabiduría va a verse en todos lados y todos aquellos que te conocen van a decir, mira. Y tú vas a decir, cuando te pregunten, bueno, ¿de dónde eres tan sabio? ¿Qué tanto te ha pasado para que tengas esa sabiduría, ese don de esa palabra correcta? Porque cuando hablo contigo yo siento paz, ¿sí? Porque es Dios el que habla, porque Dios vive en ti. Y eso entonces es lo que empezamos a dar, ¿sí? Recordemos cuando Juan y Pedro en el templo de la Hermosa, el cojo, el paralítico les pidió una moneda. Y ellos dijeron, no tengo oro ni tengo plata, pero de lo que tengo te doy. Levántate y anda. Tenían el poder de Dios. Y eso es lo que dieron. Entonces tú y yo tenemos que estar dando de Dios. Y Dios ya nos los dio todo. Dios ya nos dio paz, nos dio amor, nos dio, dice la Escritura, no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces hay que estar expresando ese amor, dándolo, ese dominio propio, ese poder. Eso es lo que tú y yo tenemos que estar dando. Amén. Bueno, ya por último vayamos a nuestras directrices. ¿Sí? Y nos dice el Señor, no vivas más en desorden, basando lo que haces en tu propia opinión o lo que aprendiste en alguien más. Ya no vamos a hacer eso. Hay que vivir en desorden. Hay que hacer conforme dice Dios. Segunda, nuestro fundamento en todo lo que es el ordenamiento que tenemos que hacer es la palabra de Dios. Hay que conocerla. Ojo, dice que nuestro fundamento en todo lo que es el ordenamiento que tenemos que hacer es la palabra de Dios. No es lo que nos diga otra persona, no, es lo que nos dice la persona de Cristo. Dios es el único fundamento de orden, nadie más. No se vayan al Face, mis hermanos, no se vayan a las redes sociales, no se vayan a TikTok, a lo que dice la televisión, no. El fundamento del orden es Dios. Y por último dice, tomemos un tiempo con nuestro discipulador, o sea, conmigo, para que nos enseñe en cómo es la manera correcta de ordenarnos en nuestras finanzas con el Señor. Recuerden que el orden incluye absolutamente todo y ese orden también tiene que ver con nuestras finanzas. Ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Porque al Señor no se le escapó nada y las finanzas Él ya las dejó instituidas para que nosotros seamos prosperados. Aquí también nos habla el Señor de que, pues sobre todo en estas fechas se habla mucho de llegar a ser generoso, precisamente porque es en la época del año que a lo mejor hay un poco más de ingreso o de solvencia económica, pero eso es en el mundo, hermanos, porque dentro del reino de Dios el ser generoso, el dar, el bendecir es todos los días, y el darle a Dios sobre todo, pues como hemos sido instruidos en diezmos, primicias, siembras, ofrendas,
Eso no dice la escritura que sea solamente en diciembre o en una determinada época del año. Él habla de cuándo es el momento en que debemos de estar dándolo y cómo debemos estar dándolo. Y respecto de esto, yo ya también les había enviado un video que hablábamos precisamente de esta enseñanza, de esta parte de la escritura que habla de las finanzas. Y si no lo recordamos, bueno, pues pueden volver a ver el video que les envié. Y si no, veamos estos tres últimos discipulados, son tres, perdón, de mujeres, donde el Señor nos ha estado hablando acerca de las finanzas. ¿Tú quieres ser próspera? Yo sí. Entonces me capacito. Es como cuando yo quería ser licenciada, o ustedes la profesión que lleguen a tener. Fueron a la escuela, fuimos a la universidad para recibir instrucción y poder ejecutar, ¿verdad? O podernos desarrollar en lo que nosotros teníamos, esa pasión o esa ganas de funcionar en esa profesión. Pero tuvimos que ser instruidos. ¿Quieres ser próspera? Próspero, permite ser instruido y a ejecutar. Y eso es lo que en lo particular yo hago, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no nada más quiero prosperar yo, sino que habla también la escritura de que no nada más somos nosotros bendecidos, sino también nuestras generaciones. Y yo quiero que mis hijos, mis nietos, bisnietos, aún aquellas generaciones que yo ya no conoceré, ellos sean prosperados. Amén. Bueno, mis hermanos, me gozo que esta palabra que hoy el Señor nos dio, sí, redarguye en sus corazones gracias al Espíritu de Dios, pero que no nada más nos redarguya, sino que también nos lleve al cambio de actitud y que empecemos a ordenar nuestra vida, pero ya a partir del momento que estamos escuchando esta enseñanza. Y ordenarla, pero ya, y ordenarnos en todo. Y veremos, mis hermanos, la gloria de Dios. Pero no hacerlo nada más porque quiero ver la gloria de Dios, no. Lo hago porque estoy entendida que Dios es el que me gobierna y que Dios es el dueño de mi vida, es el Señor de mi vida, y finalmente porque mi vida es cristocéntrica. Todo gira alrededor de Dios, porque la palabra dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Amén. Les amo, les bendigo, y que bueno, tengan unas felices fiestas, y también que descansen si es que lo que necesitan también es descansar. Hasta luego, mis hermanos.